Bueno, buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a la profesión y a este espacio de encuentro. Mi nombre es Andrea Escobar, abogada e integrante de la Comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de Rosario. Quiero contarles que durante este año hemos participado de estas reuniones virtuales que hacemos una vez por mes con las personas que recién se matriculan, conociendo que no se puede cambiar la cosmovisión de las personas en una charla y con la dificultad al momento de hacer el recorte de temas a contar o a charlar en una hora, ante lo heterogéneo del grupo, entre quienes se encuentran desde personas con experiencias en el abordaje de estos temas hasta personas que nunca lo han abordado, ya sea porque no se les dio la oportunidad o porque todavía les molesta. Entonces, quienes formamos parte de esta comisión desde distintas ramas del derecho y desde diferentes lugares, también trabajamos con situaciones que merecen que abordemos estos temas con responsabilidad y por ello es que abogamos por la difusión para que tengamos más colegas entrenados en estas temáticas que no son un consejo, es una obligación constitucional y convencional del Estado argentino por la responsabilidad asumida internacionalmente en tratados y en convenciones internacionales. Hay 3 o 4 charlas anteriores que están subidas al canal del YouTube del colegio. Hoy, quienes hoy les van a contar algunos temas con la intención de que sirva de puntapié inicial para saber que hoy hay que capacitarse y entrenarse en estos temas, no importa desde el lugar desde el cual vayan a ejercer la abogacía. En primer lugar hablará Lucila Cusumano, abogada, presidenta de la Comisión de Género y Diversidad, trabajadora en estos temas y cálida compañera de comisión. Y luego hablará Claudia Aguilera, abogada con especialidad en Derecho de Familia, en Violencia Familiar y de Género. Trabajó en el área de violencia de la Municipalidad de Rosario, trabajó como directora provincial de niñez en la ciudad de Rosario y actualmente es capacitadora en entidades de la economía solidaria. Otra cálida trabajadora de la comisión. Los dejo con ellas y mis deseos de buen actuar y éxitos profesionales para los nuevos y las nuevas colegas. Lu. Gracias. Bueno, muchas gracias, André. Antes de comenzar, bueno, bienvenidos a todas y todos. Agrego nomás que esta instancia de formación fue elaborada a partir de un proyecto que presentó la Comisión el año pasado, en septiembre de 2020. Se presentó como proyecto, como un espacio de formación obligatoria en perspectiva de género para quienes soliciten su inscripción en la matrícula. Fue presentada en el mes de septiembre y en el mismo mes de septiembre fue aprobada por unanimidad en el directorio de nuestro colegio de la segunda circunscripción, por lo cual desde el mes de septiembre 2020 que venimos llevando a cabo cada uno de estos encuentros, generalmente mensualmente con cada jura o bien, bueno, ya les digo, una vez al mes, si hay 2 o 3 juras al mes, unificamos, pero estamos teniendo esa periodicidad más o menos en los encuentros, y por supuesto, como decía Andrea, porque entendemos que tenemos una responsabilidad social especial y una responsabilidad ética especial con un plus por el hecho de ser operadores y operadores jurídicos, y queremos un poco llevar este compromiso a la comunidad, pero también hacia el interior de nuestro colegio, por lo cual a ello obedece este proyecto y esta instancia de formación, como todas las otras que venimos realizando, siempre desde con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género, y si bien tomamos como responsabilidad primera esta agenda de los géneros, también queremos que sea compromiso de las demás comisiones y de los demás institutos de nuestro colegio. Así que bueno, sin más, no quería dejar de contar, digamos, cuál es lo que motiva, además de todo lo que ya explicó André. Y ahora sí, voy a compartir pantalla. Bueno, ahí se ve, ¿verdad? Se ve. Perfecto. Bueno, lo que nos vamos a proponer en este, como decía Andrea, en este breve encuentro, ¿dónde se me fue?
Ahí estamos. Lo que nos vamos a proponer abordar en este rato de encuentro, que por supuesto es cortito, es 1 hora, 1 hora y media, es abordar entonces al derecho desde la categoría de género, que ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de género como categoría, y por lo tanto abordar al derecho no solo desde la categoría de género, sino también desde aquella visión interseccional que contempla además otras dimensiones como son la raza, la edad, la pertenencia étnico-regional, entre otras. Es decir, queremos pensar y pensarnos, abordar el derecho y abordar nuestras prácticas jurídicas desde la perspectiva de género tomada como categoría y a su vez también interseccionada por estas otras dimensiones. Y entonces la pregunta a la que las invitamos a formularnos durante todo este encuentro son las siguientes: ¿para quiénes es el derecho? ¿A quiénes satisface el derecho como práctica? Y como profesionales, ¿cómo nos estamos pensando? ¿Y en qué perfil de profesionales estamos pensando? ¿Y cómo nos situamos, desde dónde nos situamos como profesionales del derecho? Por lo tanto, entonces, abordar el derecho desde una categoría de género nos exige adentrarnos en esta constelación de normas sociales y de normas jurídicas profundamente interconectadas que parecieran incorporados en la subjetividad colectiva de una manera natural, que ya vamos a ver que no lo es, donde en estas normas sociales y jurídicas aparecen lógicas, estructuras y normas que invisibilizan lógicas de desigualdades, haciéndolas aparecer como si fueran normales. En este encuentro de hoy nos proponemos abordar las desigualdades por motivos de género, entendiéndolas como una desigualdad estructural y por lo tanto como una problemática estructural, donde no obstante que la desigualdad por motivos de género y la violencia por motivos de género puede ser ejercida de manera interpersonal, es sin lugar a dudas una problemática social y es una problemática política. Y es una problemática social y es una problemática política porque esta desigualdad estructural la vemos en la cantidad de daños individuales y colectivos que sufrimos día a día, desde la cantidad de femicidios, transvesticidios y transfemicidios, como los últimos en las cadenas de estas violencias sistemáticas y estructurales, hasta otros ámbitos donde también vemos una falta de acceso a derechos y a oportunidades. Por tan solo mencionar algunos números, a nivel mundial decimos que las mujeres tan solo ocupan el 24% de las bancas parlamentarias, 153 países todavía tienen leyes que discriminan económicamente a las mujeres, en 18 países los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen. El 71% del número estimado de personas sufre en algún momento de sus vidas violencia por motivos de género. 810 mujeres mueren por día por causas relacionadas con el embarazo, con lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva. Tan solo por mencionar algunos de los números por los cuales claramente que la desigualdad por motivos de género es una problemática social y es una problemática política. Entonces, decimos que estas desigualdades sociales, ¿sí?, que se expresan, que están expresadas en valores, en sesgos, en definitiva, en pautas culturales, las tenemos incorporadas a través de la institucionalización de determinadas prácticas sociales, y esas prácticas sociales, a su vez, condicionan nuestras prácticas jurídicas. Prácticas jurídicas que, por supuesto, adquirimos, debemos decir, en un mundo concebido desde el patriarcado. Hago la aclaración, cuando hablamos de patriarcado hacemos referencia a este sistema milenario
que ha estructurado las desigualdades por motivos de género, ¿sí? Y que lo ha reproducido a lo largo de la historia en las estructuras sociales, culturales y políticas, jerarquizando el género masculino por sobre el restante de los géneros. Entonces, si estas lógicas de desigualdades expresadas en pautas culturales, que a su vez incorporamos a través de prácticas sociales, y que esas prácticas sociales condicionan nuestras prácticas jurídicas, consideramos sumamente necesario y urgente, como operadores y operadoras del derecho, comprender la coyuntura histórica en la que estamos situados, revisar los contenidos del derecho en todos sus niveles, y por lo tanto revisar también nuestras prácticas jurídicas. Dijimos que en este encuentro de hoy nos queremos abordar el derecho desde el género tomado como categoría de análisis. Bueno, ¿qué es esto del género como categoría de análisis? El género como categoría analítica nos proporciona un marco conceptual que permite formular nuevos aspectos sobre el conocimiento. Ofrece una visión diferente de lo que ocurre en los sistemas sociales y culturales y permite dar cuenta del entramado simbólico de los mismos, ayudándonos a replantearnos esos conocimientos que tenemos enraizados y a proponer nuevas visiones que recojan las experiencias y las vivencias de los grupos históricamente silenciados. Abordar el derecho desde una perspectiva de género como categoría de análisis nos permite entonces identificar aquellas construcciones sociales que se reproducen entre los géneros y que sostienen pautas de desigualdad y discriminación. Abordar el derecho desde una perspectiva de género nos permite interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico de manera tal que no resulte perjudicial a las mujeres y a las disidencias sexuales. Pero como decía Andrea al comienzo del encuentro, aplicar la categoría de género, ¿sí? Interpretar y aplicar el derecho desde un enfoque de género es un mandato a su vez de derechos humanos, como vamos a ver más adelante. Es una obligación convencional y constitucional. Y es una garantía contra la arbitrariedad, que nos va a permitir que nos continuemos reproduciendo sesgos y determinados estereotipos que justamente reproducen estas desigualdades. Hablamos de abordar el derecho desde un enfoque de género, tomándolo como categoría de análisis. Bueno, ¿qué es el concepto de género? ¿De qué entendemos cuando hablamos de género? El género es un elemento constitutivo de las relaciones basadas en las diferencias que distinguen los sexos y comprenden elementos interrelacionados que contemplan la dimensión simbólica, social e individual. Dicho en palabras más sencillas, tomando a John Scott, el género es la organización social de la diferencia sexual. O con otras palabras, el género es el conocimiento que establece los significados de las diferencias sociales. Nosotros decimos que el género entonces es una construcción social y cultural. ¿Por qué? Porque justamente es ese entramado sociocultural el que institucionaliza la diferencia sexual. Los seres humanos nacemos con distintas corporalidades, ¿sí? Con distintos genitales, pero son, ¿sí? Y que son, digamos, las resultantes de un proceso biológico, pero su asignación en determinados, ahora bien, es la cultura en la que nacemos y no la naturaleza la que va a hacer de esas diferencias genitales lo que vamos a llamar diferencia sexual, que nos va a clasificar entre machos, a quienes nacen con pene, y hembras, a quienes nacen con vagina, ¿sí? Y es esa entonces, esa interpretación cultural y no una interpretación natural, la que va a hacer de toda esa variedad de corporalidades solamente que queden reducidas a dos únicos sexos.
Por lo tanto, trabajar con una perspectiva de género nos va a permitir visibilizar, visualizar cómo cada sociedad asigna distintos derechos, funciones y posibilidades según sean percibidos en su nacimiento como portando genitales femeninos o masculinos. ¿Sí? Por el hecho de ser percibidos como mujer, se nos van a asignar determinadas tareas, tanto sea en el ámbito privado como en el ámbito público. Mientras que si se nace con genitales masculinos, se le van a asignar determinadas funciones y determinados lugares y posiciones de poder. Aparece entonces allí lo que denominamos los roles de género. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esta interpretación cultural? Cuando estas diferencias se convierten en un problema. Cuando se traducen en desigualdades en el acceso a derechos, cuando se traducen en desigualdades en el acceso a posibilidades, pero a su vez, si nosotros decimos que el género es aquella interpretación cultural que reduce todas las corporalidades solamente a dos sexos, asimismo, además de traducir eso, de traducirse en desigualdades en el acceso a derecho, ¿sí? Es una interpretación binaria, y esa interpretación binaria, esa interpretación cultural, deja a otras identidades por fuera. Y entonces acá nos formulamos otra pregunta. ¿Quiénes quedan fuera del imaginario del derecho? De ese sujeto hegemónico del derecho. Y quiero volver a la pregunta que les formulaba al inicio de este encuentro. Digo, ¿para quién es el derecho? ¿A quiénes satisface esa práctica? Y vuelvo nuevamente al inicio. Nosotros dijimos que pretendíamos en este encuentro realizar una reflexión crítica desde el abordaje del derecho y desde nuestras prácticas, desde una perspectiva de género, y que a su vez sea considerada también esta visión interseccional que tiene en cuenta otras dimensiones. Y hablamos de sujeto hegemónico, y entonces yo me pregunto, ¿serán las mismas posibilidades las que tengan las personas que viven en zonas rurales que las urbanas? ¿Serán las mismas posibilidades las que tengan las mujeres e identidades feminizadas que viven en las zonas rurales que las que viven en las zonas urbanas? ¿Serán las mismas posibilidades las que tengan las personas analfabetas que las que han pasado por las academias? Y a su vez serán las mismas posibilidades las que tengan las mujeres e identidades feminizadas analfabetas que las que hayan pasado por las instituciones educativas? ¿Serán las mismas posibilidades las que tengan las niñas, las ancianas? ¿Serán las mismas posibilidades las que tenga la persona blanca, por así decirlo? Evidentemente, entonces hay un sujeto hegemónico. ¿O no? Es una pregunta que quiero dejar plasmada en el día de hoy. Antes de continuar avanzando, repasamos algunos conceptos, porque hasta acá hablamos de patriarcado, como aquel sistema milenario que ha jerarquizado el género masculino por sobre los restantes, reproduciéndolos en sus estructuras sociales, políticas, culturales. Hablamos de enfoque de género como categoría de análisis, hablamos del concepto de género. Bien, sencillamente, rápidamente, hablar del concepto de orientación sexual. ¿Sí? Cuando hablamos de orientación sexual estamos haciendo referencia a, tiene que ver con quién me siento atraído sexoafectivamente, y entonces acá van a aparecer los conceptos de heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y asexualidad. Ahora bien, si yo digo que entiendo al género como aquella interpretación cultural que reduce la diversidad de las corporalidades a dos únicos sexos, aquí entonces la heterosexualidad va a aparecer como la única orientación sexual posible y legítima, y al considerarla como esa, como la única orientación legítima, es lo que vamos a llamar heterosexualidad normada, o heterosexualidad obligatoria, por supuesto, quedando hacia el margen lo que llamamos homosexualidad, bisexualidad, asexualidad. No confundir orientación sexual con identidad de género,
¿sí? Si hablamos de identidad de género, vamos a hacer referencia a aquellas personas cis o personas trans. Personas cis son aquellas con las que, digamos, el género por el que se autoperciben coincide con el que les fue asignado al nacer, mientras que las personas trans son aquellas, incluyendo, comprendiendo las personas travestis, transexuales y transgéneros, son aquellas que se perciben e identifican con un sexo, con un género, perdón, distinto al que les fue asignado al nacer. Aparece el término que conocemos como LGTBQ+, que en realidad mezcla ambos conceptos, tanto de orientación sexual como de identidad de género, por lo tanto va a hacer referencia a las personas lesbianas, gay, travestis, transexuales, transgénero, bisexual, intersexual y con el signo más, como comprensivo también de otras identidades. Y luego nos encontramos con, dijimos, orientación sexual, identidad de género, después ya vamos a ver nuestra ley de identidad de género, y por último, expresión de género, que es la forma en que las personas manifiestan su género a través de, por ejemplo, las vestimentas, ¿sí? Bien, volviendo entonces, aclarado estos términos de estos conceptos que vamos a ir utilizando a lo largo de la charla, nos preguntábamos entonces si existe un sujeto hegemónico, para quién sirve el derecho, a quién satisface esa práctica, y entonces, bien podemos afirmar que existe una estrecha relación entre la construcción social y cultural del género y el acceso a derechos, a posibilidades y también el derecho al acceso a justicia. Y nos preguntamos, entonces, ¿es posible afirmar la neutralidad de las normas? ¿Existen impactos en la interpretación del derecho en la vida de las personas? Sí existen. ¿Cuáles son esos impactos? Y en este sentido, ¿sí? Hablamos al principio, comenzábamos hablando y diciendo que las desigualdades por motivos de género son una problemática estructural, son una problemática social y política. Bien, entonces, haciendo una revisión, ¿no?, del derecho, y en la configuración del orden jurídico moderno debemos decir y recordar que justamente toma y va a consagrar de alguna manera este paradigma, lo que podemos llamar el paradigma de la discriminación estructural, y donde también va a consagrar un sujeto hegemónico. ¿Cuál va a ser ese sujeto hegemónico? Cuando hablo de la configuración del orden jurídico moderno, un paréntesis, ¿no? Digo, recordad, me estoy refiriendo, ¿no?, a los procesos de codificación de los códigos liberales que se van a dar a partir de, bueno, el Código de Napoleón, que también vamos a tener nuestra herencia con el Código de Vélez-Sarsfield, ¿sí? Donde, digo, va a haber un sujeto hegemónico. Ese sujeto hegemónico es un varón, pero no cualquier varón, un varón blanco, un varón con determinado posicionamiento económico, un varón heterosexual, ¿sí? Por lo tanto, en esa configuración del orden jurídico moderno está plasmado este paradigma de la discriminación estructural, de alguna manera está recogido, y no solamente en la configuración del orden jurídico moderno, digo, avanzando también debemos reconocer que hay un derecho androcéntrico en el origen del sistema de protección de los derechos humanos. Digo, el sistema de protección de los derechos humanos también fue identificado, creado y regulado desde una perspectiva androcéntrica. Por lo tanto, el derecho ha cristalizado desigualdades. Recordamos que los primeros instrumentos internacionales trataron de plasmar, o más bien plasmaron, estos principios de no discriminación e igualdad, pero lo hicieron a su vez desde un principio de universalidad. La crítica feminista que podemos hacer es que justamente, digo, consagró este principio de igualdad y no discriminación de una manera descontextualizada y sesgada, y al no contextualizar dejó fuera,
¿sí? La discriminación hacia las mujeres también como una violación de las mujeres y de todos los géneros históricamente vulnerados, también, al no reconocerla, la invisibilizó, ¿no? Y esa es la crítica feminista que podemos hacerlo a estos primeros instrumentos internacionales. Fueron justamente los movimientos de mujeres y los feminismos los que dan lucha y buscan posicionar a la mujer como sujeta de derecho, como sujeta política, aparecen así, van apareciendo las primeras conferencias sobre los derechos de la mujer. Quiero hacer la mención que en lo que tiene que ver con el sistema universal, se llega a la Declaración Universal de los Derechos Humanos gracias también a la gran participación o papel que tuvo Eleanor Roosevelt, quien integró la Comisión de Derechos Humanos y logró, ¿no?, que cambiara y esta modificación fuera en la Declaración la Declaración Universal de los Derechos Humanos, lo que sabemos que no ocurrió en nuestro sistema regional, que hablamos de los deberes y derechos del hombre. Como decía, pero paréntesis, como continuaba diciendo, fueron los movimientos de mujeres y los feminismos los que impulsaron también esta lucha en el derecho, y así van a aparecer las primeras conferencias especializadas de la mujer de Naciones Unidas, hasta donde, como les decía, se rescata la necesidad de colocar a la mujer como sujeta de derecho, de visualizar patrones socioculturales de discriminación, donde el primer antecedente lo tenemos en la Declaración sobre la eliminación de toda la forma de discriminación a la mujer, que va a ser el primer antecedente a lo que luego será el punto de inflexión en materia de instrumentos internacionales y de reconocimiento de derechos de las mujeres, que va a ser la conocida como CEDAW, que es la Convención contra todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, que recordamos en nuestro país desde 1994 tiene también jerarquía constitucional. De la Convención de la CEDAW quiero destacar el artículo 2, el inciso E, donde a su vez establece en cabeza de los estados partes la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada. Y acá, atentis, no solamente, desde el Estado mismo, sino expresamente dice por cualquier persona, organización o empresa. Luego, vamos a tener como otro elemento fundamental, la convención conocida como Belén do Pará, para la eliminación de todas las formas de para prevenir y la violencia contra las mujeres. Que luego, de la Convención Belén do Pará, ratifica, que no tiene jerarquía constitucional, pero que sí forma parte de nuestro plexo normativo, va a ser recogida también por nuestra Ley de Protección Integral, la 26485, y quiero hacer referencia también a que la Convención Belén do Pará, que forma parte de nuestro plexo normativo, establece la obligación de los estados en formar y capacitar a sus agentes, lo cual, mandato que también recepta la 26485, y que luego conocemos la ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en los 3 poderes del Estado, a todos los trabajadores del Estado, desde el presidente de la Nación, en el ámbito del Ejecutivo, hasta el último de sus trabajadores o trabajadoras, en los 3 poderes del Estado y en los 3 niveles, pero la obligación y el mandato de los Estados de formar a sus agentes, y no solamente a sus agentes, también la 26485 habla de sus operadores de justicia, y aquí también nosotros somos operadores e intérpretes, ya estaba consagrada desde la Convención Belén do Pará, y aún así necesitamos otra ley, como la ley Micaela, que celebramos por supuesto, pero destaco que es la obligación, esto que venimos trabajando, de formarnos y de capacitarnos, hace rato que está incorporada en nuestro plexo normativo. Saliendo, antes de
de continuar en el orden nacional, en el orden interno, a nivel internacional, recordar los principios de Yogyakarta, que tienen que ver con los derechos de la diversidad sexual. Los principios de Yogyakarta son del año 2006, se discutieron y elaboraron en el 2006 y se publicaron en el 2007. Digamos, ¿cómo es la elaboración de estos principios? Se da a partir de la articulación de organizaciones de la diversidad sexual con expertos en materia de derechos humanos, es decir, se encontraron en Indonesia con que no había, las organizaciones de la sociedad de la diversidad sexual, por supuesto, con la ambición de proteger sus derechos, pero desconociendo los mecanismos de protección internacional, y por el otro lado teníamos los expertos en derechos humanos, pero que al mismo tiempo desconocían realmente los derechos de la diversidad sexual. Bueno, a partir del trabajo en conjunto surgen estos principios de Yogyakarta, que en realidad son podemos decir, una reescritura de los principios ya consagrados, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales, pero una reescritura desde las experiencias y de las vivencias de las personas de la diversidad desde una orientación e identidad sexual y de género. ¿Sí? Por ejemplo, hago referencia, el derecho a formar una familia, y esto tiene que ver con la pregunta que nos hacíamos al inicio. Digo, ese derecho que ya estaba consagrado, ahora es lo mismo el derecho a formar una familia, le presenta las mismas dificultades a una pareja heterosexual que a una pareja disidente de la diversidad sexual. Claramente no. Además de los principios de Yogyakarta, después años más tarde aparecen se les llama el principio de Yogyakarta más 10, que son importantes porque además de reconocer la protección a los derechos contra la discriminación por orientación sexual y por identidad de género, agrega los derechos que tienen que ver con la expresión de género, que no es menor. Podemos, como ejemplo, recordar los códigos contravencionales que teníamos, donde, por ejemplo, las travestis eran detenidas simplemente por usar ropa de un sexo distinto al suyo, digamos en términos binarios, y por tan solo ese hecho, la policía estaba facultada de detenerla. Por eso, vemos no solamente lo importante de que estén protegidos sus derechos en lo que hace a la orientación sexual y a la identidad de género, sino también en lo que tiene que ver con el derecho a la expresión de género. Lo mismo, destaco la opinión consultiva número 2417, que también en el mismo sentido va a hacer referencia a la necesidad de protección de la expresión de género, además, por supuesto, de la identidad y orientación. Bueno, volviendo ya ahora sí, retomando, digamos, el orden nacional, tenemos, la verdad, que un plexo normativo inmenso, y si nos ponemos a enumerar leyes, no terminaríamos más, tan solo queremos hacer mención a algunas de ellas. Veníamos mencionando la ley 26485, esta ley, rápidamente mencionar que podemos dividirla en tres partes. Una primera parte donde hace referencia a las fuentes, y en este sentido recoge, por supuesto, la CEDAW, la Convención Belén do Pará, la Convención de los Derechos del Niño. Después tenemos otra parte que podemos pensarla realmente como un verdadero programa de igualdad y no discriminación, donde se incorporan algunos institutos, como por ejemplo el derecho al acceso jurídico gratuito e integral. Y después un tercer capítulo donde se establece una serie de derechos que tienen que ver más bien con los procedimientos que deben respetarse tanto sean procedimientos administrativos como judiciales, por supuesto, en todos los fueros, aunque en realidad contiene mayores normas que hacen a lo que tiene que ver con la violencia doméstica, y por lo tanto también con más bien el derecho civil y de familia, porque en otros ámbitos y fueros del derecho las elaboraciones y construcciones teóricas son más recientes,
Pero bueno, digo, es sumamente completa esta ley que tenemos, inclusive ha sido considerada en muchos aspectos superadora después de la Convención Belén do Pará. Bueno, a su vez, en lo que tiene que ver, por supuesto, con derechos de la diversidad sexual, recordar nuestra ley de matrimonio igualitario, que fue el puntapié que luego posibilitó en el año 2012 la ley de identidad de género, ley pionera en nuestro país, porque además es una ley que despatologiza y desjudicializa y donde se consagra el derecho a la autopercepción. Bien. ¿Qué más? Bueno, recordar, no quiero dejar de mencionar que tenemos la ley también de ESI, y creo que también, digo, me parece fundamental con esto que veníamos hablando al inicio, ¿no? De que hay determinadas pautas culturales, que esas pautas se consagran se reproducen en determinadas prácticas sociales y que esas prácticas sociales condicionan nuestras prácticas jurídicas. Bueno, quiero destacar a la ESI, que todavía sigue, digamos, muy difícil, todavía no se está aplicando como debería aplicarse, cuando considero, y esto es una excepción personal también, que bueno, la pedagogía también es un gran camino en esta construcción por una sociedad más igualitaria. Entonces decimos que el derecho, como no solamente digo como texto jurídico, como letra de la ley, sino también como discurso jurídico, y en este sentido digo qué comunicamos, cómo lo comunicamos y hacia quién lo comunicamos, tiene también entonces una función social y puede, así como ha consagrado y ha reproducido desigualdades, consideramos que también puede ser una herramienta de transformación y que puede modificar la realidad. Destacamos entonces, como veníamos diciendo al inicio de este encuentro, la responsabilidad de nosotros como operadores y operadoras jurídicas, una responsabilidad ética y social de transmitir estos cambios legales, ¿sí? Digo, la CEDAW es de 1979, que integra nuestro plexo normativo, la Convención Belén do Pará, incorporada desde el 94, que establece la formación de sus agentes y de sus operadores jurídicos. Entonces, la responsabilidad ética y social de transmitir estos cambios legales y sociales, y que por supuesto son una obligación convencional y constituyente. Y en este repensar y poner atención y el ojo en el discurso jurídico, en qué se dice, cómo se dice, qué se comunica, si se transforma o no se transforma en ese discurso jurídico la realidad, que quisimos traerles algunos fallos. Clau, te voy a pasar la palabra, y después si nos queda tiempo, comento otro. Dale, vos podés ir compartiendo pantalla. Sí, dejo compartir yo. Dale, no, sigo compartiendo, pero el otro archivo. Dale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todes. Una alegría inmensa que nos estén acompañando, especialmente en esta hora de la tarde, un día viernes, que se nos hace bastante difícil a todos. Y por otro lado, felicitarlos en este camino que acaban de iniciar, que sea con el mejor de los éxitos, con todos los éxitos. Yo brevemente, sin ánimo de aburrirlos, les quiero comentar un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2014, un fallo que, ¿por qué nos pareció pertinente comentarlo? Porque bueno, en él vamos a ver cómo estos estereotipos de género que recién Lucila nos estaba comentando, cómo fueron tenidos en cuenta y fueron expresamente puestos en los considerandos de la sentencia de este fallo. Este fallo fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como bien recordamos, nuestro sistema interamericano de derechos humanos está conformado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Los particulares, las personas individuales, así como las organizaciones y los estados,
debemos presentar nuestras peticiones, nuestras formulaciones ante la Comisión Interamericana, quien luego de realizar un control de admisibilidad va a poner en consideración ese caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Básicamente es garante de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y como bien señalaba también Lucila, la Convención de Belén do Pará, la convención que previene y sanciona la tortura, entre otras. Este caso se presentó en el año 2004 ante la Comisión Interamericana por parte de la señora Rosa Franco Sandoval. La señora Rosa Franco Sandoval denuncia la desaparición de su hija María Isabel. María Isabel por ese entonces tenía 15 años de edad. María Isabel era una adolescente que trabajaba y estudiaba, se retiraba de su casa a las 8 de la mañana para ir a trabajar, y ese día no volvió, fue un 17 de diciembre del 2001. Ante el no regreso de María Isabel, lo que hace la mamá es presentarse en la comisaría y a noticiar este hecho, diciendo que, bueno, su hija no había regresado. ¿Qué es lo que sucede por parte de las fuerzas policiales? Absolutamente nada. No se da inicio a ninguna búsqueda, no se activa ningún mecanismo para dar con el paradero de la adolescente. La mamá, en los considerandos que ella presenta ante la Comisión Interamericana, que fue también apoyado y acompañada por dos organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres, hizo una serie de consideraciones muy detalladas en cuanto a todas las irregularidades que había tenido este proceso penal de investigación en lo que fue la desaparición y posterior homicidio de María Isabel. Fueron examinados puntos por puntos por la Comisión Interamericana y tenían que ver básicamente con esto que les estaba comentando. No se dio inicio a una investigación penal, pese a que en la misma noche de la desaparición de la joven hubo un llamado anónimo que daba cuenta justamente de haber visto un vehículo del cual se bajaba una persona, que abrían el baúl del auto, que sacaban lo que aparentaba ser una bolsa conteniendo un cuerpo, que ese cuerpo era arrojado a un terreno baldío. El informante refirió que siguió a ese vehículo y pudo individualizar el lugar con un nombre de la calle y la numeración específica donde ese vehículo entró. Todo esto fue puesto en conocimiento de la policía. El fiscal que intervino, y incluso hubo una fiscal auxiliar también mujer que llevó adelante la investigación, no ordenaron ninguna búsqueda en ese momento, ni se organizó, ni se peritó ninguna de las pruebas que se estaban aportando. Hubo muchos testimonios que daban cuenta de la individualización de quien podía ser el presunto autor de este hecho. No se dio tampoco cuenta, no se dio crédito a esta situación. La madre se entera de la aparición de la hija a través de los medios de comunicación, ve las noticias, ve que encontraron el cuerpo de una joven y se presenta en lo que sería la morgue, la policía forense, los médicos forenses, reconoce el cuerpo de su hija, el cuerpo que estaba visiblemente mutilado, tenía signos de violencia física, de violencia sexual, presentaba cortes, mordeduras, tenía la cara hinchada, tenía las ropas íntimas, sus prendas íntimas rotas, abiertos los pantalones. Es decir, a simple vista la madre se dio cuenta de que había sido víctima de una violación. Las uñas de su hija también estaban quebradas, lo que significaba que se había resistido a esta agresión. Sin embargo, el informe de la fiscal decía que estaba vestida perfectamente, que no presentaba ningún signo de violencia, lo cual más adelante se pudo determinar que no era cierto, porque los mismos
de las mismas fotografías que estaban en el informe, se daba cuenta del estado que tenía el cuerpo. Con lo cual, la comisión, cuando comienza a investigar el asidero, digamos, de las formulaciones hechas por la mamá, dan cuenta de que todos los funcionarios, casi la mayoría de los funcionarios que intervinieron en esta investigación, en lugar de concentrar su energía en la búsqueda de los autores o el autor, que estaba en principio perfectamente individualizado, concentraron toda su energía en desacreditar a la adolescente María Isabel. Dentro de los escritos, por eso fue muy importante este fallo, porque en los mismos expedientes los funcionarios que intervinieron lo dejaron por escrito. En muchos de los pasajes de esta investigación se utilizó el término loquita para describir a María Isabel. Se cuestionó el hecho de las prendas que utilizaba, que se presumía que era una joven libertina, que consumía drogas. Se dijo que los objetos y las pertenencias que ella tenía, así como la ropa que utilizaba, no se condecía con el nivel socioeconómico que tenía, con lo cual se infería que tenía amigos o clientes que le obsequiaban cosas, dinero, y que esta situación era consentida y avalada por su mamá, quien también supuestamente se beneficiaba de estos obsequios. Es decir, se cuestionó la reputación de la joven en lugar de concentrar todo lo que tenía que ver con el aparato estatal apuntado a determinar la autoría de este hecho. La importancia de este fallo es justamente porque la comisión en su dictamen y luego la Corte en el fallo hace expresa mención a los estereotipos de género y dice que en este caso concreto fueron causa y consecuencia de la violencia que se ejerció sobre María Isabel. El descrédito se pudo ver a lo largo de todas las actuaciones, tanto en la etapa investigativa como luego en la etapa judicial. La Corte en el año 2014, esto empezó, recuerden, en el año 2004, en el año 2014 emite su sentencia, condena al Estado de Guatemala, lo encuentra responsable por la violación a los derechos de María Isabel, y bueno, se establecen múltiples violaciones de derechos a la integridad, a la vida, en todas las convenciones que recién mencioné. Se establece también una serie de recomendaciones que el Estado de Guatemala debía de llevar adelante, las reparaciones a la familia, la audiencia pública de reparación también. Se estableció la responsabilidad del Estado de Guatemala en cuanto a implementar políticas públicas que pudieran abordar la situación de violencia contra las mujeres de una manera eficiente, oportuna. También se los condenó, en cierta forma, más allá de la indemnización económica, a que terminaran y concluyeran con esta investigación penal, que se retomara la búsqueda de esta persona. Que lo interesante de todo esto es que esta persona, que finalmente fue condenada en marzo de este año, a 30 años de cárcel, este año, después de 20 años, fue condenado en marzo de este año, y el 4 de marzo se realizó la audiencia pública de reparación en Guatemala. Esta persona siempre estuvo identificada, porque hubo testigos que hasta pudieron hacer un retrato de esta persona. Se la identificó desde el primer momento, y todos los testimonios que avalaron la sentencia que terminó dictando el Estado de Guatemala, se basaron en los testimonios que dijeron desde un primer momento que esta persona acosaba a María Isabel, que María Isabel sentía miedo, que en más de una oportunidad había formulado denuncias que nunca habían sido atendidas. Entonces, se llegó a esta condena, y bueno, uno también de los considerandos de la Corte fue instar a que los estados
intervengan y resuelvan estas situaciones de violencia contra las mujeres de una manera eficaz y oportuna, que no tengan que transcurrir 20 años para llegar a una sentencia. Así que bueno, esto nos pareció pertinente comentarlo porque esto tan abstracto que parece que hablamos de los estereotipos, del género y demás, como en un fallo, en una resolución internacional, fueron tenidos en cuenta y fueron examinados todas las actuaciones que llevaron adelante los funcionarios estatales de Guatemala. Gracias, Raúl. Bueno, yo voy a aprovechar también siguiendo misma línea, unos últimos minutitos que nos restan. También algo que no mencioné cuando hablaba de los instrumentos internacionales, esto de que la posibilidad de concurrir a su jurisdicción, si bien también digamos, es importante a la hora de obtener una reparación, sí subrayar el rol fundamental que cumplen los instrumentos internacionales y los mecanismos de seguimiento de estos instrumentos en lo que tiene que ver con intentar constituirse como una alerta temprana, ¿no? Donde justamente en muchas situaciones sucede que a ese Estado parte ya se le ha advertido en recomendaciones o resoluciones anteriores esas violaciones. Bueno, un poco eso también descatar porque después nos encontramos ante qué pasa, ¿no? La gran pregunta del derecho internacional, ¿qué pasa ante el incumplimiento de esas obligaciones en cabeza de los Estados? Bueno, acá un poco poner de relevancia esto, lo fundamental que tienen sus actuaciones y que pueden llegar a servir como alertas tempranas, como abrir caminos, y también en lo que tiene que ver con las reparaciones, cuando los hechos ya ocurrieron, como sucede acá, lo que tiene que ver con las reparaciones no económicas, ¿no? Con estas medidas que justamente recomiendan a los Estados. Yo quería traerles el caso de María da Pena, de Brasil, porque justamente es el primero en llegar en lo que tiene que ver con la interpretación en el marco de la Convención Belém do Pará, y donde justamente queda plasmada la responsabilidad del Estado por omisión, donde el Estado resuelven que está obligado, por supuesto, a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos a los que está sujeto la Convención o que protege la Convención, pero a su vez también, se pone en cabeza del Estado la obligación de investigar y no dejar impune aquellas violaciones de derechos humanos de los sujetos de su jurisdicción, y a su vez también se destaca que cuando no se deja impune y no se restablece a aquel sujeto en la plenitud de sus derechos, de alguna manera entonces se incumple, por supuesto, con el deber de garantizar el libre y pleno ejercicio, pero a su mismo tiempo, también importa generar esto, ¿no? Este sentimiento de impunidad en la población, y que a su vez permita de alguna manera la tolerancia por parte de particulares o de grupos, en menoscabo de los derechos reconocidos por la Convención. Sintéticamente, cómo se dieron los hechos de María. María da Pena es brasileña, fue víctima de un doble intento de homicidio. Esto ocurre en 1983. Por entonces su marido y padre de 3 hijos, que era colombiano naturalizado, brasileño, economista y profesor universitario, le disparó por la espalda mientras ella dormía, ocasionándole una paraplegia irreversible. Después de ese hecho, de ese disparo que le produce ese daño irreversible, hubo otro intento. Hasta 1990, esto ocurre en 1983, hasta 1998, a más de 15 años de haberse perpetuado esa tentativa, esa doble tentativa de feminicidio, podríamos hablar hoy, aún no había una decisión definitiva del proceso y el agresor permanecía en libertad. Es así como se llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El Estado, durante el proceso, el Estado brasileño permanece en silencio y sin una participación activa durante el procedimiento. En 2001, la Corte responsabilizó al Estado por omisión, por negligencia y tolerancia en relación a la violencia doméstica contra las mujeres brasileñas. Consideró que en este caso se daban las condiciones de violencia doméstica y de tolerancia por el Estado definidos por la Convención Belén do Pará, y que existía responsabilidad, por supuesto, por los deberes a cargo, como tiene que ver con el deber del Estado de proteger la vida, la integridad física, psíquica, sexual y moral, seguridad personal, dignidad personal, igualdad de protección ante la ley, la obligación del Estado de garantizar un acceso a justicia ante los tribunales competentes, así también como consideró violadas las garantías judiciales y de protección judicial, pero a su vez, insisto en esto y vuelvo a lo de las reparaciones, estableció una serie de recomendaciones, no solo de naturaleza individual para el caso, sino también lo que tiene que ver con política pública del país, y es así como le ordenó, entre lo que hacen las medidas particulares del caso, completar el procedimiento penal del responsable, proceder a la investigación y a la responsabilización de las irregularidades y retrasos injustificados en el proceso, proveer a la reparación simbólica y material de la víctima, y acá en lo que tiene que ver con política pública, promover la capacitación de funcionarios judiciales y policiales especializados, simplificar los procedimientos judiciales penales, promover formas alternativas de solución de conflictos intrafamiliares, multiplicar el número de comisarías de la mujer con recursos especiales, brindar apoyo al Ministerio Público en sus informes judiciales, incluir planes pedagógicos, unidades curriculares sobre el respeto a la mujer, sus derechos, la Convención Belén do Pará y el manejo de los conflictos intrafamiliares. Como les decía al inicio, fue el primer caso de interpretación de la Convención Belén do Pará, donde justamente se responsabiliza al Estado por omisión, y a su vez recomendó adoptar al Estado de Brasil legislación adecuada en materia de violencia doméstica, y es justamente esa recomendación la que motivó en 2006 que la aprobación de la ley 11.340, ley llamada María da Pena, que crea mecanismos para refrenar la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Por último, bueno, ordenó una serie de medidas referidas al caso en particular, que tiene que ver con la reparación económica a la víctima, pero insisto también en estas otras medidas que ordenó el Estado en cabeza como aquel que debe tomar acciones positivas y diseñar políticas públicas en pos de dar batalla a estas desigualdades y violencias por motivos de género. Bueno, no los agradecemos, no los vamos a robar más tiempo de su tarde de viernes, agradecemos que nos hayan acompañado. Quiero dejar abierta, por supuesto, la invitación para sumarse a la comisión y o para trasladarnos las inquietudes que tengan. Nos pensamos, como les decía al principio, como una comisión abierta, por supuesto, a la comunidad, pero también hacia el interior de nuestra colegiatura. Así que, bueno, la verdad que ha sido un placer que nos estén acompañando. No sé si les dejo la palabra a mis compañeras también, que también les agradezco que estén aquí. Clau, André, no sé si quieren decir algo más. No, agradecerles y reiterar la invitación para consultas, para sumarse a la comisión, para comenzar a transitar otros espacios, porque seguramente una de las primeras consultas que van a tener si deciden iniciar este camino del ejercicio de la profesión son las consultas de derecho de familia y de violencia de género y violencia familiar. Por eso es importante capacitarse, es importante leer, y estamos a disposición de todas y de todos ustedes para eso. Bueno, no podía desmutearme. El formulario.
mandé varias veces el formulario, espero lo hayan visto. Bueno, agradecerles a todos su tiempo y bueno, éxitos en la profesión, colegas. Nos estamos Saludos. viendo. Buena tarde y buena vida. Chao, gracias. Chao, buen fin de... Gracias.